Señoras y señores, tengo el honor en esta mañana de darle la bienvenida en nombre del Gobierno de Colombia, en nombre del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y en especial darles la bienvenida en nombre del Ministerio de Defensa y sobre todo de las fuerzas militares y la Policía Nacional, de todos los hombres y mujeres que la componen, a este tal vez el evento más importante que cada año se realiza sobre el derecho internacional humanitario, evento realizado por séptima vez por el Comité Internacional de la Cruz Roja a nivel mundial. Este evento se trata de un taller para oficiales superiores sobre las normas internacionales que rigen las operaciones militares, que como ya lo decía la vicepresidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, es la primera vez que se realiza en América. Agradecemos a la señora Christine Burley y al señor Philip Spory, director de Derecho Internacional y Cooperación del CICR, por la confianza en nuestro país y principalmente por la confianza en nuestras Fuerzas Armadas para la realización de este importante evento en tierras colombianas, en tierras latinoamericanas, en nuestro hemisferio. Saludamos a la delegación del CICR en Colombia y con mucha franqueza manifestamos nuestra profunda gratitud y aprecio por el trabajo que llevan desempeñando desde 1969. Su acompañamiento permanente en temas de capacitación a nuestras Fuerzas Armadas, los talleres de lecciones aprendidas, la aplicación del DIH, el ejercicio de responsabilidad de los comandantes, pero de manera especial su mediación para atender el regreso a la libertad de aquellos que han sido secuestrados por organizaciones criminales, la ayuda humanitaria brindada a víctimas del conflicto y tantos otros frentes de apoyo y acompañamiento a los colombianos. Todo el reconocimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja. Nos llena de orgullo que Colombia sea hoy el país anfitrión de este encuentro que reúne a altos oficiales, militares de más de 50 naciones, para debatir sobre las normas del derecho internacional que se deben integrar a las operaciones militares. No es una coincidencia que esta discusión se esté dando en Colombia. Hace menos de un año, por primera vez en la historia y tal vez siendo este uno de los pocos casos en todo el planeta, fue incorporada en la Constitución Nacional la aplicación del derecho internacional humanitario como parte de las reglas que aplican al empleo de las fuerzas militares. Esto me parece que hace que este evento se convierta en un evento aún más interesante, porque si bien es cierto el derecho internacional humanitario es la esencia y la base, las reglas que gobiernan el empleo de la fuerza legítima, el empleo de la fuerza restringida, si se quiere. En Colombia hemos dado un paso que seguramente es una innovación que con el paso de los años otros irán incorporando. En la misma Constitución ha quedado definido que el derecho internacional humanitario son las reglas bajo las cuales actúan y operan las fuerzas militares en los escenarios de conflicto. Contamos con unas Fuerzas Armadas altamente operacionales, hay que decirlo, altamente operacionales. En Colombia hemos venido transformando la realidad, pero aún tenemos retos muy significativos y aún las Fuerzas Armadas de Colombia todos los días, mientras estamos aquí conversando, están en operaciones militares, en el marco del DIH o en operaciones en apoyo policial, por ejemplo, o operaciones de policía en el marco de los derechos humanos. Esto me parece que hace
también interesante. Una experiencia que, como la colombiana, tal vez no tenga todas las respuestas, ciertamente no las tenemos, ciertamente es más lo que tenemos que aprender y lo que queremos aprovechar de esa experiencia internacional, de ese conocimiento mundial. Pero no hay duda, aquí hay una experiencia práctica. Como usted bien dijo, Madame, todos los días hay que analizar cómo pasar de las frases grandilocuentes, de las posturas éticas y de convicción, de las políticas, a trasladar esto en hechos concretos en el campo operacional. Estas Fuerzas Armadas de Colombia, nuestras fuerzas militares y de policía, día a día obtienen resultados contundentes en su lucha sin tregua contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Estas Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional esencial, la protección de los derechos de los ciudadanos. En Colombia, el empleo de las Fuerzas Armadas respecto a agentes generadores de violencia, grupos armados dedicados al terrorismo o bandas delincuenciales dedicadas a distintos delitos de orden transnacional, se realiza esencial y fundamentalmente con el objetivo de dar cumplimiento a la Constitución Nacional en términos de la protección de la vida y demás derechos que están establecidos para los 47 millones de colombianos y demás ciudadanos que visiten el país. Por eso valoramos tan especialmente la decisión del CICR de realizar este evento en Colombia, tal vez como un reconocimiento a ese esfuerzo y como un reconocimiento a años de trabajo para que precisamente alrededor de 480.000 hombres y mujeres que conforman nuestras Fuerzas Armadas, pues en cierto sentido reciban ese reconocimiento a su trabajo comprometido, a su liderazgo en la protección y el respeto por los derechos humanos y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario. Suirmo Colombia es también una invitación para proyectar la positiva transformación que está viviendo nuestro país. El esfuerzo en seguridad en la última década ha transformado a Colombia y sigue avanzando de la mano de unas Fuerzas Armadas respetuosas de los derechos humanos. Gracias al debilitamiento de las organizaciones terroristas y a la progresiva desarticulación de grupos de crimen organizado, los colombianos hoy viven más tranquilos y protegidos en sus derechos fundamentales. Los resultados de nuestras fuerzas militares y de policía han reducido en los últimos años de forma significativa la capacidad de afectación a los ciudadanos de Colombia, a la población en general. Hace 15 años, Colombia tenía alrededor de 30.000 homicidios al año. Actualmente, y muy posiblemente este año, terminemos con una cifra inferior a los 15.000 homicidios por año. Hace 15 años, 12 años, Colombia llegó a tener cerca de 3.000 secuestros por año. Este año seguramente terminaremos por debajo de los 300 casos. Hace 12, 10 años, de los 1.103 municipios que tiene Colombia, alrededor de 350 no tenían a su alcalde, a su autoridad en ejercicio en el municipio. Hoy, todos los municipios de Colombia no solo cuentan con la presencia de los alcaldes, sino cuentan con la presencia de la Policía Nacional y de las fuerzas militares. Esta ha sido una verdadera transformación, una transformación que, insisto, lo que ha permitido es que se desarrolle la Constitución, que se desarrollen los derechos y que de una u otra manera los ciudadanos puedan, a través de las Fuerzas Armadas, ser protegidos para poder desarrollar sus actividades regulares en la vida. Lo más interesante es cómo se ha venido constituyendo este logro. Se ha venido constituyendo a través de una doctrina que pasa por un esfuerzo conjunto, es decir, las fuerzas militares actuando de manera integrada para producir resultados que son superiores a los mismos intereses institucionales, son los resultados que tienen que ver con la protección de los derechos. De manera coordinada,
entre las fuerzas militares y la Policía Nacional. En muchos estados, las Fuerzas Armadas y la Policía no tienen conectividad. En el caso de Colombia ha sido necesario, y necesario de manera especial, para que cada una ejerza su rol, la policía ejerza su papel de contacto con la comunidad, pero al mismo tiempo, en esa coordinación con las fuerzas militares, se logren generar los ambientes de seguridad y de protección necesarios para la comunidad. Esta doctrina también incluye un concepto interagencial, un concepto en donde las fuerzas militares y la policía, para poder actuar, para lograr crear escenarios apropiados de seguridad, requieren coordinar, hacer equipo con otras agencias del Estado, con la rama judicial, en el caso de Colombia con la Fiscalía General de la Nación, y de manera especial con las agencias que tienen que ver con la política social que realiza el Estado. Esto es fundamental para de esa manera y de forma integral crear, insisto, ambientes apropiados de seguridad. Pero lo más importante es que todo este esfuerzo se fundamenta en un elemento central, la legitimidad a la hora de actuar las Fuerzas Armadas, el respeto profundo por las normas, el respeto profundo por las reglas, el respeto profundo por el derecho internacional humanitario. Esto ha generado un nivel de aprecio y de apoyo en la población colombiana a las instituciones militares y de policía, el más alto comparado con cualquier otra institución. En la encuesta más reciente de hace unos 20 días, cuando todas las instituciones, como pasa ocasionalmente en los países en periodo electoral, se afectan, hay cambios de opinión en la ciudadanía, en Colombia, el 80% de los colombianos en promedio manifiesta aprecio, afecto y respaldo a las Fuerzas Armadas. Importante, estas encuestas no son ni del Ministerio de Defensa, ni son encuestas realizadas por las fuerzas militares o de policía, son las encuestas públicas donde se miden a todas las instituciones. Esa legitimidad está ahí y esa legitimidad es hoy entendida, aceptada y valorada de manera especial por los ciudadanos de Colombia. En lo corrido de este año contamos con 1.004 municipios sin un solo acto terrorista o un acto subversivo. Esto significa el 91% del territorio nacional sin tener ese tipo de afectación. Si me devuelvo hace 5 años, teníamos una afectación del orden del 25%. Si me devuelvo hace 10 años, teníamos una afectación del orden del 50%. Es decir, para el año 2000, más o menos 500 municipios, 600 municipios en Colombia eran afectados por un hecho de terrorismo o una acción subversiva de una estructura criminal organizada. Hoy, solamente el 8–9% aún presenta esta situación. Significa entonces que de 47 millones de colombianos, cerca de 42 millones ya viven en una situación distante de esa conflictividad y esa violencia de los grupos terroristas financiados con el narcotráfico, la extorsión y todo tipo de violación de normas, como bien se conoce. Entre enero y agosto del 2013 registramos del orden de 86% de los municipios en Colombia con menos de 10 homicidios. Eso significa que el 86% de los municipios ha venido bajando de manera sustancial ese tipo de violencia. Y puedo decir que 33% de los municipios en Colombia, es decir, 364 en total, este año no ha tenido un solo caso de homicidio. Esto entonces registra ese esfuerzo de legitimidad y compromiso de nuestras Fuerzas Armadas. El 94% de los municipios del país, 1.037, no han registrado este año un solo caso de secuestro. Esto, por supuesto que es un avance sustancial, pero debemos decirlo,
Debemos seguir trabajando para que un día sea el 100% del territorio, el 100% de la población, la que no esté afectada por acciones de grupos armados, de organizaciones criminales o de otro tipo. No hay duda que desde hace ya algunos años hemos venido convirtiendo la legitimidad, el derecho internacional humanitario, el respeto por los derechos humanos y la defensa de los derechos de los ciudadanos como factor esencial del empleo de las Fuerzas Armadas en la manera de ser, la manera de pensar y sobre todo, y más importante aún, la manera de actuar y operar de nuestras fuerzas militares y de policía. Pero para nadie es un secreto que existe la posibilidad, ha existido, han ocurrido casos en donde miembros de las Fuerzas Armadas, violando precisamente estas normas, violando estos principios y estos valores esenciales, habrán cometido violaciones a esas normas, habrán cometido actos deshonrosos. En ese sentido, y por eso de manera especial, a lo largo de los últimos 2 años en esta administración del presidente Santos, nos hemos enfocado de manera esencial en fortalecer el sistema de justicia penal militar, definiendo este fortalecimiento de una manera en donde aquella jurisdicción que tiene esa justicia penal militar está asociada al derecho internacional humanitario, pero por el otro lado también se excluyen para siempre de esa jurisdicción una serie de conductas que se considera no pueden ser analizadas, juzgadas por esa justicia. Me parece importante notar que en todo caso, el hecho de tener una justicia penal militar fuerte, como ocurre en varias de las democracias más desarrolladas, es fundamental para garantizar, querida vicepresidenta, que no nos quedemos solamente en declaraciones, en documentos de política, sino que si hay alguien que en efecto viola las normas, pues tenga el castigo apropiado y se garantice la disciplina y la manera de actuar de esos principios a los que nos hemos referido. Es por eso que hemos hecho un esfuerzo especial. Desde hace algunos años, siendo el presidente de la República ministro de Defensa, se estableció una política integral de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en las Fuerzas Armadas. Hemos avanzado en la profesionalización de los miembros de nuestra fuerza pública a través de la educación, generando estándares de respeto por los derechos humanos y cumplimiento de las normas del DIH. Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes para que la instrucción práctica en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario evite que se abra una brecha entre la formulación teórica y su correspondiente traducción en el terreno operacional. El respeto y la protección de los derechos humanos están plenamente integrados a la actividad de cada soldado y de cada policía. No existe hoy en Colombia una unidad militar o un departamento de policía que no cuente con la presencia de un oficial responsable por velar la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario. Al tiempo que hemos fortalecido la instrucción, también hemos dado mayor vigor a la disciplina operacional, con un adecuado asesoramiento jurídico que orienta las operaciones y con unos controles institucionales y judiciales que velan por el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las normas del DIH. Hemos incorporado el DIH a la doctrina operacional y en la formación militar de los oficiales superiores y de la tropa. Esto ha venido generando una difusión y enseñanza del DIH en los centros de instrucción, en las escuelas de formación militar, unidades del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional. Quiero resaltar que un hombre de las Fuerzas Armadas de Colombia, un soldado, recibe como mínimo 76 horas de capacitación en estas materias cada año en su entrenamiento militar, que las fuerzas militares cuentan hoy con 25 batallones dedicados al reentrenamiento de los soldados,
con énfasis en derechos humanos y en la aplicación del DIH, con más de 120 pistas de entrenamiento táctico, que son una herramienta pedagógica para la enseñanza de derechos humanos y el DIH, basada en la significación de conflictos o situaciones simuladas. Los participantes logran entender la complejidad de los hechos que se presentan en el marco de los conflictos armados y así aplicar con mayor criterio y entendimiento los postulados del DIH. Desde el 2012 a la fecha, más de 285.000 miembros de las fuerzas militares y de policía han recibido capacitación curricular y más de 159.000 capacitación extracurricular. El CICR ha acompañado a las Fuerzas Armadas de Colombia en su proceso de capacitación y ha reconocido su relevancia a través de sus informes anuales. Contamos con 610 instructores y 171 asesores jurídicos operacionales que acompañan el desarrollo de la campaña militar contra el terrorismo, contra la criminalidad, contra la delincuencia y en la planeación, ejecución y evaluación de las operaciones militares a la luz de los derechos humanos y del DIH. Recientemente aprobamos una segunda versión del Manual de Derecho Operacional que ofrece herramientas jurídicas necesarias para que los miembros de las fuerzas militares realicen operaciones totalmente enfocadas en el respeto de los derechos humanos y en el cumplimiento del DIH. El documento presenta de manera ordenada las normas nacionales e internacionales y la doctrina operacional aplicable en la conducción de operaciones militares. Tenemos además 186 oficiales de enlace para estrechar los vínculos entre las comunidades indígenas y las fuerzas militares. Brindamos acompañamiento permanente a las poblaciones vulnerables para la protección de sus derechos. Un hecho muy representativo de nuestro esfuerzo en estas materias es el reciente lanzamiento de la primera política de derechos sexuales y reproductivos, equidad y violencia basada en el género para las Fuerzas Armadas. En esto tal vez también estamos tratando de innovar, de dar un salto y de ir más allá de lo que los estándares incluso internacionales hoy exigen. Y hemos querido entonces que Colombia tenga una política dentro de sus Fuerzas Armadas de respeto por los derechos sexuales y los derechos de género de la población. La legitimidad, producto de la protección de la población y del respeto a la ley y los derechos humanos, seguirá siendo el principio rector del esfuerzo en seguridad. Pocas Fuerzas Armadas en el mundo han hecho más para interiorizar la cultura del respeto por los derechos humanos en un contexto operacional tan complejo como el que tenemos en Colombia y tan dinámico como el que estamos incluso viviendo. En lo corrido del año, nos reportan, no se ha recibido hasta ahora una sola denuncia o queja disciplinaria por excesos en el uso de la fuerza. La experiencia que ha tenido Colombia en la lucha contra todas las expresiones del crimen y la violencia la ha posicionado como un referente en materia de cooperación internacional. Colombia ha tenido que desarrollar capacidades operacionales para enfrentar una estructura terrorista financiada con el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería criminal y de una u otra manera ha tenido entonces que establecer capacidades para afrontar esa situación. Pero todas las capacidades se han desarrollado alineando las necesidades operacionales de manera estricta con las normas del derecho internacional humanitario a la hora de ser empleadas, con las normas de los derechos humanos. Esto, por supuesto, limita el uso de la fuerza, pero al mismo tiempo permite que Colombia pueda ofrecer esa cooperación internacional de manera particular en Centroamérica, en el Caribe, pero de manera interesada a cualquier nación del mundo que considere que esa experiencia es conveniente a la hora de enfrentar grupos
criminales o riesgos para sus pueblos. En derechos humanos, ese liderazgo internacional se está traduciendo en el intercambio de experiencias y capacidades en esta materia con otras fuerzas armadas de la región y del mundo. A la fecha, se han capacitado cerca de 11.000 personas de 45 países en las diferentes áreas de cooperación que Colombia ofrece. En el tema de derechos humanos, hemos brindado capacitación a 7 países. Finalmente, quiero reiterar que incluso el informe más reciente de Naciones Unidas, el del año 2012, registró de manera importante que no existen para ese año, 2012, casos de ejecuciones extrajudiciales o de violaciones flagrantes a los derechos humanos conocidos lamentablemente como falsos positivos. Estos son avances sustanciales y muestran el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas y muestran, como bien dijo la vicepresidente, que no nos podemos quedar solamente en establecer principios y en establecer voluntades, sino que esto se tiene que traducir en el campo de las operaciones, en el terreno, para que no ocurran estos hechos lamentables. Pero si ocurren, más importante aún, pues es necesario tener un marco jurídico claro que permita disciplinar a las Fuerzas Armadas, pero en un escenario de seguridad jurídica para las mismas. Por eso reitero la importancia de haber aprobado la reforma constitucional que sacamos adelante el año pasado y la ley estatutaria de la justicia penal militar que permitió establecer un fuero militar limitado, pero que garantice esa operatividad y esa seguridad jurídica. Gracias a esto, hoy las Fuerzas Armadas cuentan con nuevas herramientas legales para operar con más contundencia, con seguridad jurídica, pero garantizando y priorizando la defensa de los derechos de los colombianos. Finalizo con un saludo y mi expresión de gratitud a los expertos, a los panelistas que nos acompañan. Estamos seguros que ustedes van a ofrecer su conocimiento, su experiencia y que esa trayectoria permitirá colmar las expectativas de los participantes. Por último, a todos ustedes que están hoy acá frente a nosotros, hacerles un especial reconocimiento y agradecerles por estar aquí en Colombia. Me despido, eso sí, con una invitación para que sigamos trabajando para que el cumplimiento de las normas del DIH sea todos los días la columna vertebral del esfuerzo en seguridad que todos los países realizamos para precisamente conquistar la paz para nuestros pueblos, que es de lo que se trata todo esfuerzo. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos. Con las palabras del señor ministro.